Hola, mucho gusto, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión traigo este circuito a resolver donde nos pide el valor de la intensidad de corriente de I.O. Esta I.O. está pasando a través de este cable, en cambio no hay ninguna resistencia. Entonces lo primero que se me ocurre aquí para resolverlo es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y eh, posterior a hacer una sumatoria de corrientes en un nodo para sacar el valor de I.O. Posterior también se puede resolver por un análisis nodal, por un análisis de mallas, y para eso se emplea la ley de voltajes de Kirchhoff junto con la ley de Ohm para poner la corriente en función, no, el voltaje en función de la corriente. Entonces primero vamos a utilizar la de nodos. Recuerda que eh, todo lo que entra en un nodo es igual a lo que sale. Es decir, si aquí tenemos una corriente, una sumatoria de corrientes, entonces todo lo que entra en ese nodo es igual a la sumatoria de todo lo que sale. Y recordemos que un nodo, es donde se unen dos o más elementos, y aquí sería todo esto nuestro nodo hasta acá. Otro nodo sería todo este. Y otro nodo sería este de aquí, todo lo que es tierra. Entonces, este nodo de aquí, nuestro voltaje como es tierra es 0. Este otro de aquí, fíjate que tenemos una fuente ideal, no importa lo que le conectes. El voltaje en los bornes de esta fuente siempre va a ser una diferencia de 5 voltios, es decir, que en este nodo de aquí tenemos 5 voltios. Entonces nada más nos quedaría este nodo de aquí con su incógnita correspondiente para resolverlo. Entonces voy a aplicar este análisis nodal, y para esto le voy a poner nodo 2. Entonces voltaje 2 menos la corriente que pasa a través de la resistencia. Perdón. Aquí me estoy adelantando. Esto es para que puedas entender un poquito qué es lo que se hace cuando se tiene esta. Entonces aquí lo que primero vamos a suponer es que en este nodo todas nuestras corrientes van a salir por las ramas. Entonces voy a empezar por esta corriente. Entonces voltaje 2 menos 5 voltios entre 2. Recuerda que esta es la ley de Ohm. B es igual a I por R, y es igual a voltaje entre R, donde el voltaje es el voltaje que hay visto desde el nodo 2, que es voltaje 2, menos el voltaje al nodo que se traslada la corriente, que son los 5 voltios, y todo esto dividido entre el valor de la resistencia, que son 2. Entonces voy a aplicar el mismo procedimiento para esta corriente que está saliendo por esta rama. Entonces más el voltaje 2 de menos 0 voltios, que es el voltaje al que llega, que es tierra, entre 1 ohmio, más el voltaje 2 menos 5 voltios entre 3, más el voltaje 2 menos entre 2, y esto es igual a 0. Entonces esta es la
una ecuación con una incógnita que es el voltaje 2. Entonces voy a hacer un poquito de álgebra. Y observa que tenemos 5 medios menos 5 tercios y esto es igual a 0. Entonces, lo único que nos queda es despejar el voltaje 2. Entonces sería 5 medios más 5 tercios y todo esto entre un medio más 1 más un tercio más un medio. Si nosotros hacemos el cálculo de esta operación, nos queda que nos queda un voltaje de 1.787 voltios. Entonces, bueno, ya obtuvimos el voltaje. Aquí voy a redibujar el circuito otra vez para que se vea un poquito mejor. 1.78 volts, aquí son 5 volts. Entonces queda de esta forma. Lo que nos piden es la corriente que pasa a través de esta rama, que es I.O. Entonces voy a hacer una sumatoria. Aquí, ¿qué corriente es la que pasa a través de esta resistencia? Que serían 5 menos 1.78 entre 2, que esta sería mi corriente que está pasando a través de la resistencia de 2 ohmios. .22 entre 2 y esto es igual a 1.61 amperios. Ahora, fíjate que cuánta corriente se va por la resistencia de un ohmio. Entonces 1.78 voltios entre un ohmio. Entonces esto me queda de 1.78 amperios. Ahora todo lo que entra a mi nodo es igual a lo que sale. Entonces la corriente que está en 2 es igual a I0 más la corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces voy a despejar I0 y esto es igual a menos, y hacemos una resta y me queda que I.O. es igual a 1.61 menos 1.78 menos 0.17 amperios. ¿Qué es lo que nos quiere decir este signo menos? Que en realidad mi corriente no va en este sentido, sino va en este sentido, y que sería I.O. Y ahora, ¿cómo comprobaríamos que esto está correcto? Bueno, podríamos hacer un análisis por mallas y que lleguemos al mismo resultado. Entonces voy a hacer ese análisis por mallas. Y para esto voy a plantear mi camino cerrado en este sentido. Voy a enumerar las ventanas 1, 2 y 3. Entonces voy a plantear la ecuación para la malla 1, que sería menos 5 más 3 y 1 menos 2 y 2 menos 1 de I3, y esto es igual con 0. Voy a reescribir esta ecuación. Ahora para mi ecuación de la malla 2 sería 5 de I2 menos 2 veces
2 veces I1 y esto es igual a 0. Entonces voy a despejar de aquí I1 es igual a menos 5 de I2 entre menos 2 y esto es igual a 5 medios de I2. Y para mi ecuación de la malla 3 sería 3 veces de I3 menos I1 y esto es igual con 0 y 1 es igual a menos 3. Multiplico todo esto por un signo negativo y me queda positivo y 3. Entonces aquí lo que podríamos hacer es simplemente ir sustituyendo en cada una de las ecuaciones y resolverlo. Esta es mi ecuación 2, esta es mi ecuación 3. Entonces voy a hacer ese procedimiento y lo voy a dejar todo en términos de, es que aquí hice mal el despeje, de la corriente 1. Entonces aquí es I2 es igual a 2 de I1 entre 5. A ver, sería I2, ¿sí? Entonces voy a sustituir en la primera ecuación, que sería 3 de I1 menos 2 veces por 2, 5 de I1 menos 3, sería un tercio de I1. Entonces aquí me queda que I1 es de 2.679 y de aquí ya podríamos sacar a que es igual I3. I3 es igual a, sería 2.69 entre 3 y I2 es igual a 2 veces de 2.679. Entonces I3 es igual a 2.6 entre 3, que es de 0.893, y I2 es igual a 2 por sería 1.0, sería amperios, amperios, amperios. Entonces ahora observa que I0 que es igual. Observa los sentidos de las corrientes. Como I0 va en este sentido, en cambio I2 va en este sentido y I3 va en el mismo sentido que, entonces la ecuación queda I0 es igual a I3 menos I2. Entonces vamos a hacer esos, sería I3 menos I2. Sería 0.893 menos 1.0719. Entonces I0 es igual a 0.893 menos 0.79, 0.18 y con signo negativo. ¿Y cuánto nos quedó? 0.17. Entonces pues es muy aproximado ambos resultados. Y algo que quería recalcar es que esta corriente I0 así no la plantea el problema, que va en este sentido. En cambio, este signo menos que está aquí, lo que nos dice es que el sentido físico o el sentido práctico es que esta corriente va en sentido opuesto.
con la misma magnitud, que sería 1.18 amperios. Entonces, es lo único que nos quiere decir el signo. Lo puse del mismo color esta flecha, porque si la flecha va acorde en el sentido, tenemos aquí un signo positivo, y si va en sentido opuesto, nos va a quedar con un signo negativo. Entonces, bueno, este es el ejercicio que resolvimos, y por favor, si tienes alguna duda, déjamelo en el área de comentarios o envíame un correo. Nos vemos en el siguiente video.